Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas. Estamos en el tema de ley de Gay-Lussac, la ley de los gases. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si la presión de una muestra gaseosa se eleva a 200 milímetros de mercurio a 100 grados Kelvin, ¿cuál era la temperatura a 120 milímetros de mercurio? Nos dan el dato de una presión y temperatura, y a la vez también tenemos presión de 120 milímetros y nos piden calcular la temperatura y nos dicen que el volumen permanece constante. La ley de Gay-Lussac trabaja con volumen constante. Entonces vamos a anotar los datos que tenemos. Nos dicen que la gaseosa se eleva a 200 milímetros de mercurio. Vamos a tener una presión 2 de 200 milímetros de mercurio y una temperatura 2 de 100 grados Kelvin, que dice que al inicio tenía una presión, o sea, presión 1 de 120 milímetros de mercurio, la cual aumentó a una presión de 200 milímetros de mercurio. Entonces nos piden calcular qué temperatura tenía cuando tenía la presión de 120. Va a ser nuestra incógnita, donde tenemos la ecuación de la ley de Gay-Lussac. Presión 1 dividido entre temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido entre la temperatura 2. Como nos piden calcular la temperatura 1, tenemos la ecuación, debemos despejar temperatura 1. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Temperatura 1 está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar. Y vamos a tener presión 1 va a ser igual a temperatura 1 por presión 2 dividido entre temperatura 2. Ahora bien, para que quede temperatura despejada, tendríamos que pasar temperatura 2 al otro miembro. Como está dividiendo, pasa a multiplicar. De igual manera, presión 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y vamos a tener presión 1 por temperatura 2 dividido entre presión 2, que va a ser igual a la temperatura 1. Entonces ya tenemos temperatura 1 despejada, que es igual a la presión 1 por la temperatura 2 dividido entre la presión 2. Entonces podemos reemplazar datos. Tenemos temperatura 1 va a ser igual a la presión 1, que es igual a 120 milímetros de mercurio multiplicado por la temperatura 2, que es temperatura 2, 100 grados Kelvin, dividido entre la presión 2, que es de 200 milímetros de mercurio. Resolvemos y tenemos la temperatura 1, que va a ser igual a 120 por 100 dividido entre 200, que va a ser igual a 60. Ahora vemos las unidades. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se van y me va a quedar en grados Kelvin. Entonces tengo la temperatura 1 en grados Kelvin, es lo que nos pedían calcular. Y está la temperatura 1, que es igual a 60 grados Kelvin. Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas.